Día traders, habla Nino Di Russo. Hoy es jueves 28 de septiembre del 2023. Son las 5:07 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:07 AM en Buenos Aires. Falta 1 hora 23 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a iniciar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad cayó el 3,8% después de haber hecho un shooting star y haberse elevado notablemente por encima de la SMA de 200 en un valor de 18,22, que francamente es un valor de muchísima incertidumbre. Como era de esperar, el put-call ratio, que habla de alguna manera del índice de cobertura, ha superado todas las marcas y se estableció en 1,29, ¿eh? Significa que hay una previsión de una corrección probablemente más profunda en el mercado. De todas maneras, si ustedes se fijan en la cantidad de empresas que está por encima del promedio ponderado de 50 en el mercado de Estados Unidos, específicamente el New York Stock Exchange, está en el 25%. Quiere decir que la corrección ha sido lo suficientemente profunda y está en un piso como para poder permitir alguna suerte de relief rally. Esto impactó, como era de esperar, en todos los índices, comenzando con SPY, Standard & Poor's, que en el día de ayer subió el 0,04% e hizo una suerte de colgado. Un colgado al final de un ciclo correctivo puede implicar el final de la corrección y se apoyó en un soporte precio-volumen. Vamos a ver si lo respeta. En una jornada con mucho volumen, con un squeeze en marcha, con una DX que ya de a poquito va calificando con la potencia necesaria para un relief, todavía no. Veremos qué pasa en la mañana de hoy. En lo que se refiere al Nasdaq, triple Q, la evolución similar, 0,23 arriba, también con un doji colgado que también puede implicar el final de un ciclo correctivo, el final de la caída, y fíjense que tocó un mínimo inferior al de agosto, lo cual no es bueno. De todas maneras, respetó un soporte precio-volumen realmente importante en la carta, como lo estamos viendo acá. Acá también se ve en curso un squeeze muy importante. De todas maneras, el ADX está un poco bajo todavía para calificar como relief rally en breve. En lo que se refiere a Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización medio tenemos 0,93 arriba, con un doji también. Fíjense que está calificando como un squeeze el ADX en 32, y acá el dato importante de heads up, el ADX, específicamente el DMI de caída, está cruzando la línea del promedio, lo cual es una señal que podría estar indicando precisamente el bottom previo al relief rally. Así que atención con Russell 2000. En el caso de Dow Jones, el índice de las empresas industriales también hizo un colgado, testeando la SMA de 200 y manteniéndose a flote arriba en una línea de precio-soporte muy importante, con un RSI tocando 30, listo como para de alguna manera indicando la sobreventa, que es posible un relief rally. En este caso, fíjense que la DX todavía está un poco bajo, pero también está en curso un squeeze muy importante. El petróleo, que ayer subió el 2,5%, fíjense, se volvió a poner muy exuberante. Esta mañana los mercados de futuros operan con una ligera baja del 0,45%, $93,26 el barril. Pero como esto es de fácil imaginación, lo único que hace es fogonear la inflación global, generando problemas en la economía mundial de todo el planeta. Fíjense que de alguna forma el DMI de ascenso está cruzando la línea de la DX, volviendo a ponerse en control. De todas maneras, está exuberante tanto en el día como lo está en la semana, así que atención con este parámetro. Por otro lado, el gas natural, 6,72, cerró ayer UNG y con una suba del 1,66%, pero de hecho es un movimiento virtualmente lateral que está operando todo el tiempo debajo de la SMA de 50. Entre los metales preciosos tenemos el oro, que bajó el 1,24%, y fíjense que se viene de a poco el dead cross para este metal, hablando de una pérdida de valor subsistente y prolongada en el tiempo. En el caso de la plata, la baja fue del 1,24%, se viene el dead cross también, e hizo una vela del tipo colgado. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense que continúa imparable, y este es un dato de seria preocupación para la próxima reunión de la Reserva Federal, que va a ser el 1 de noviembre, con una suba del 1,49%, con una pendiente sumamente extendida. En el mismo sentido, no contribuye la apreciación del dólar, que también, como la suba del rendimiento de los bonos, presiona los mercados a la baja. Fíjense que
El índice de apreciación del dólar volvió a subir el 0,47% y está completamente exuberante tanto en el día como en la semana. Este es un dato francamente muy negativo para la evolución de los precios del mercado. Vamos a ver ahora las empresas que de alguna manera explican la mitad del movimiento del Nasdaq, que son entre ellas Amazon, que hizo un doji al final del ciclo correctivo que puede implicar el fin de la caída, apoyándose en un precio-volumen bastante relevante, en una jornada con bastante volumen, con un squeeze en curso, aunque la DX todavía está en bajo valor. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución fue también con un colgado 0,41 abajo, en una jornada con mucho volumen, un MACD con fuerte pendiente negativa. En el caso de Microsoft, la evolución en el día de ayer fue del 0,21% alcista, también con un doji al final de la corrección, lo cual puede implicar el fin de la caída. El ADX, fíjense que está construyendo de a poco una squeeze, con un poquito bajo el ADX, pero de a poco puede calificar para estar en condiciones de un rebote alcista vía relief. En el caso de Netflix, el gigante de los entretenimientos, ayer 0,44 abajo, también con un squeeze. Fíjense que en este caso la ADX ya tiene un valor que podría justificar un relief rally en breve, completamente sobrevendido. En el caso de Google, el otro gigante del Nasdaq, la evolución fue del 1,54% alcista y también con una suerte de prácticamente un engulfing pattern, lo cual es un patrón alcista, con un squeeze de a poco en formación, aunque la DX un poco bajo para poder encenderlo. En lo que se refiere a Apple, el gigante de la manzana, 0,89 abajo, fíjense que también hizo un colgado y en este caso una jornada con bastante volumen. De todas formas, podría llegar a caer un poco más, visto el tipo de vela que ha construido. En el caso de Tesla, el gigante de los autos eléctricos, 1,48 abajo, y fíjense que era una jornada con bastante volumen, también un colgado. En lo que se refiere a Lucid, los autos eléctricos de lujo, evolución fue del 2,82% alcista. Fíjense que claramente del squeeze dispara un release rally, con una DX ya en 30, o sea que califica para eso. La vela es negra, significa que abrió más alto lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior. Es una vela de pérdida de impulso, igual atención con eso. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, la evolución fue del 0,59% alcista y fíjense que también está generando una suerte de squeeze. Entre los papeles argentinos más relevantes tenemos a Grupo Galicia, que continuó la caída ayer, 0,58 abajo. De todas maneras, fíjense que con un shooting star, que también puede indicar el fin de la caída, un relief rally en breve podría ocurrir. Fíjense que el ADX está en 22,44, debiera estar en 30 para encenderlo, pero está muy cerca. YPF, por otro lado, 3,93 arriba, encontró soporte en la SMA de 200. También da poquito de información, un squeeze. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos el SOXL, el ETF de los microchips apalancados, fíjense 2,55 arriba, también con un doji que puede implicar el fin de la caída, una DX en 25 de a poquito, 26, aproximándose al necesario para encender un relief rally, observando el squeeze que tenemos a la vista. En el caso del ABU, el ETF de las biotecnológicas, 2,87 arriba, también hizo un doji y también un hermoso squeeze. Y fíjense que la DX, marcado por el DMI de descenso, cruzó la línea de promedio, lo cual es una señal de heads up para el inicio de un relief rally. En lo que se refiere a Macy's, los department stores, fíjense que está consolidando una base importante para el despegue de un relief rally. En este caso, fíjense lo sobrevendido que ha estado este papel, subió al 1,01, una jornada con bastante volumen. Finalmente, ARK, el ETF de Cathie Woods de innovación, ayer 0,65 arriba, con una vela negra, significa que abrió más alto de lo que cerró y el cierre más alto que el del día anterior, una squeeze en curso, con una DX ya de a poco calificando para encender el relief rally. En lo que se refiere a los mercados de futuros esta mañana, tenemos en principio la volatilidad en caída 1,53, y fíjense que T21-22, 4 Weeks New Highs, New Lows, está en el piso, listo para encender un relief rally a la brevedad. Commodity Channel Index con pendiente negativo, y lo cual podría indicar el cambio de tendencia en la volatilidad. Ojalá que así sea. En lo que se refiere al Nasdaq,
prácticamente sin cambios en el momento de esta grabación. Y fíjense que con el Commodity Channel Index, que ya cruzó menos 150, le falta un golpe de horno para encenderse. Está de todas maneras en falla debajo del Volatility Stop y del Trendinator. En la semana lo tenemos también en falla debajo del Volatility Stop. Standard & Poor's 5 puntos arriba, mismos comentarios que el Nasdaq. Fíjense que ya el Commodity Channel Index cruzó menos 150 con pendiente positiva. El RSI aún no reaccionó, está frágil y en falla debajo del Volatility Stop y del Trendinator, aunque en la semana está en la misma condición y en una zona en la que puede indicar el inicio de un nuevo ciclo. Veremos si eso ocurre o no. En el caso de Russell 2000, el futuro de las 2.000 empresas de capitalización media, como habíamos dicho el otro día, dio una vela R1, esta mañana está a 3 puntos arriba, el RSI encendido con rumbo de ascenso, y fíjense también el Commodity Channel Index a punto de cruzar menos 100, que esta es una señal alcista importante. También vemos una vela R1 en lo que es la semana, así que es una buena vela para indicar el inicio de un relief rally. Finalmente, Dow Jones, el índice de las empresas industriales, esta mañana 56 puntos arriba, está debajo del Volatility Stop del Trendinator, continúa frágil. Podría estar iniciando un nuevo ciclo. Fíjense que hay una divergencia alcista importante en el Commodity Channel Index. En la semana sigue frágil debajo del Volatility Stop y del Trendinator. En cuanto a la data económica que se publica en el día de hoy, tenemos algo extremadamente relevante como es la evolución del Producto Bruto, algo que la Reserva Federal de alguna manera está observando y quiere ver desaceleración en la economía. El pedido de subsidio al desempleo, que va en el mismo camino, la venta de casas pendientes, y después tenemos finalmente el balance sheet de la Reserva Federal y, por supuesto, el plato del día es a las 4 horas del este, la conferencia de prensa que dará el presidente Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que como todos sabemos es un market mover. Mañana tenemos la evolución de la variación de precios de insumos de consumo personal. Entre las empresas relevantes que publican sus resultados hoy tenemos Accenture y CarMax antes de la apertura de los mercados, y en el aftermarket tendremos a Nike y BlackBerry entre las más relevantes, y mañana los cruceros Carnival. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.